Muy buenas tardes, me llamo Eduardo López y esta es mi actividad de inflación de la materia de macroeconomía. Punto número 1. Definición de inflación. El autor, Michael Parkin, nos dice que la inflación es un aumento persistente del promedio de todos los precios. En el libro Economics, Principles, Application and Tools, dice que son los aumentos sostenidos en los precios promedio de todos los bienes y servicios. El libro de Economía, Principios y Aplicaciones comenta que la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios a largo tiempo. El libro de Cómo aprender economía nos dice que la inflación es el continuo, persistente y generalizado aumento de los precios. El autor, N. Gregory Mankiw, nos dice que la inflación es el incremento del nivel general de los precios en la economía. Con esto podemos concluir que la inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía. Punto número 2. Tipos de inflación. Ahora bien, ya que ya sabemos qué es la inflación, ahora nos toca aprender cómo y cuáles se subdivide. Y para esto hay muchos tipos de inflación, como por demanda, por costo, por sobreprecio, por estrangulamiento, por estancamiento. Pero solo desarrollaremos tres tipos, que son por demanda, por costo y por estancamiento. Inflación por demanda. Un autor nos dice que es el exceso de consumo en relación a la producción de bienes y servicios disponibles. Y otro autor nos dice que es un aumento en la demanda agregada, que esta provoca un aumento del producto real y del nivel general de los precios. Y esto se origina por alteraciones de la cantidad de dinero por factores exógenos, como son las guerras o desastres naturales. Un ejemplo de la inflación por demanda es cuando una ropa se pone de moda y sus precios suelen acabar subiendo. Inflación por costos. Una definición sería que es aquella que se origina en el lado de la oferta de los mercados, como en consecuencia de un incremento de los costos. Y otra definición pudiera ser que se produce cuando aumentan los costos de producción, ya sea porque aumentan los precios de materias primas, de mano de obra, o bien que suben los impuestos, con lo cual provoca que los productos suban el precio final del producto o servicio para compensar dicha subida. La inflación por estancamiento es la elevada tasa de desempleo con una elevada tasa de inflación. Se produce cuando coexisten la inflación y una situación de recesión o estancamiento de la actividad económica. Punto número 3. Causas de la inflación. Para explicar las causas de la inflación se usan tres corrientes o escuelas económicas: la escuela estructuralista, la escuela monetarista y la escuela marxista. La escuela estructuralista considera que la inflación es ocasionada por los problemas de índole estructural, la falta de capacidad del sector agrícola para satisfacer la demanda de la población la genera el alza de los precios. También es el aumento constante de los gastos públicos del sector gubernamental para satisfacer las necesidades crecientes como carreteras, escuelas, etc. Presentan un aumento en el presupuesto de egresos que ocasiona un déficit y provoca un aceleramiento del proceso inflacionario. La escuela monetarista sostiene que el fenómeno inflacionario se debe a los problemas de costos como de demanda. Es decir, cuando aumentan los costos de producción, los trabajadores presionan para obtener una participación mayor de la renta nacional, lo que provoca un aumento de salarios y de precios. Y la escuela marxista analiza el proceso inflacionario como un resultante del exceso de dinero sin respaldo. Es decir, la inflación es la presencia en los canales circulatorios de una masa de papel moneda sobrante en relación con la necesidad de circulación de mercancías. Punto número 4. Efectos de inflación. Un efecto de la inflación es cuando los bancos centrales aumentan las tasas de intereses. Es casi seguro que al mismo tiempo se elevará la demanda de su divisa. Esto a su vez ocasionará una subsidia en el precio de la divisa en contra de los demás. Punto número 2. Una medida aplicada para controlar la inflación es elevar los requerimientos de reserva de instituciones bancarias. Cuando los bancos centrales toman una decisión de este tipo, disminuyen la cantidad de dinero de los bancos, pueden dejar salir, lo que trae como consecuencia directa una limitación y disminución de recursos económicos presentes en el sistema económico. En otras palabras, hay menos dinero en circulación en el país. Este proceso ocasiona que el aumento en los precios sea más lento, ya que hay menos dinero disponible para adquirir la misma cantidad de bienes y o servicios, lo cual a su vez causa que la demanda se reduzca. Punto número 3. Una de las medidas menos empleadas para convertir la inflación es la apreciación de la moneda. La razón de que sea poco utilizada es que solo puede implementarse en sistemas de moneda fija, en los cuales el tipo de cambio es controlada por las autoridades del país.
Punto número 5. Estadísticas de la inflación anual de México de 1970 a la fecha. Aquí nomás para destacar es que en 1986 tuvimos una inflación de 100.75 y en 1987, que es la mayor que se tiene en la historia de México, que fue de 157.17% de inflación. Y en lo que vamos 2020, en enero llevamos 3.24, en febrero 3.7, en marzo 3.25, en abril 2.15, en mayo 2.84 y en junio 3.33. Lo que me pareció más interesante en esta estadística, y una vez que hice los gráficos, fue investigar por qué en los años 1986 y 1987 tuvimos la inflación más alta que se tenga registrada, y lo que encontré fue lo siguiente. A partir de la nacionalización de la banca en 1982, los bancos fueron condicionados a facilitar créditos y originó que las empresas y personas acudieran a las casas de bolsa en busca de nuevas opciones de financiamiento. Esto, con la inestabilidad económica durante el sexenio de Miguel de la Madrid, afectó de manera muy grave a los mexicanos, siendo las casas de bolsa encargadas de apoyar las necesidades económicas de la gente. En el año 1987, el gobierno dedicó democratizar el mercado, orillando a que las casas de bolsa recibieran a los inversionistas con una cantidad de inversión estipulada. Conclusión. Con esta actividad he aprendido que la inflación es un tema muy importante en los aspectos macroeconómicos del país, ya que repercute en la vida de las personas, ya que si no se controla, muchas personas podrán comprar menos productos necesarios para sobrevivir. Un caso actual del mal control de la inflación sería Venezuela, que en 2019 llegó a 9.585.5% de inflación. También con esta investigación he aprendido más aspectos sobre aspectos macroeconómicos que serán de gran utilidad cuando ejerce esta carrera. Gracias.